durante siglos, el imperio creyó que podía dominarlo todo, incluso a las criaturas más antiguas y temidas del universo. Cuando capturaron al último gran dragón, no lo mataron, lo humillaron, lo encadenaron, lo arrojaron a una cueva en el fin del mundo, como si fuera un trozo de basura olvidada. Herido, solo y sin esperanza, fue abandonado para morir. Pero lo que el imperio no sabía es que alguien lo encontraría. Un humano, un simple soldado, un hombre marcado por la guerra, pero con el corazón lo bastante valiente para acercarse a la bestia. Y en ese encuentro, no nació una lucha, sino una alianza. Algo que cambiaría o destino da guerra para siempre. Esta es la historia de cómo un dragón, traicionado por aquellos que lo usaron, y un humano, traicionado por el sistema que servía, unieron fuerzas para desafiar un imperio entero. Juntos, no buscaban venganza, buscaban libertad. El sol caía implacable sobre las áridas tierras del norte de México, donde el viento arrastraba polvo y cenizas, testigos mudos de un imperio en decadencia. La vasta extensión de desierto y montañas parecían condenar a Comonas a quienes se atrevieran a desafiar sus secretos y a la guerra que lo asolaba. En medio de este escenario hostil, un hombre se destacaba no solo por su presencia, sino por la historia que llevaba en sus ojos. Se llamaba Mateo Vargas, un veterano de 32 años, originario de Monterrey, cuya familia había sido arrastrada a la ruina tras la caída de la gran fortaleza imperial. Su uniforme desgastado y su mirada determinada hablaban de muchas batallas libradas, tanto externas como internas. Mateo no solo era un soldado, sino un sobreviviente en una tierra donde la traición y el abandono eran moneda corriente. La guerra entre el Imperio Mexicano, una poderosa coalición que buscaba expandir su territorio a costa de cualquier sacrificio, y las fuerzas rebeldes que luchaban por la libertad, había entrado en una fase crítica. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el mayor giro de esta historia no sería una gran batalla ni un tratado diplomático, sino la alianza improbable entre un humano y una criatura que la leyenda llamaba el dragón. El dragón, un ser que muchos creían extinto, había sido abandonado por el imperio para morir en las montañas del estado de Chihuahua, tras un intento fallido de controlarlo como arma viviente. La bestia, herida y solitaria, era vista por los habitantes locales con temor y respeto, un símbolo del poder perdido del imperio y la naturaleza indómita que ninguna guerra podría domar. Mateo, mientras escapaba de una emboscada imperial, se encontró cara a cara con esa criatura majestuosa y aterradora. En ese instante, algo cambió en él. Comprendió que sobrevivir no sería cuestión solo de armas y estrategia, sino de encontrar aliados donde menos lo esperaban. A partir de ese encuentro, nació un vínculo inquebrantable. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, Mateo y el dragón comenzaron a formar una alianza que podría cambiar el rumbo de la guerra y la historia de México para siempre. Esta historia mezcla la dureza de la guerra y la supervivencia con la esperanza de la alianza inesperada y el poder de la confianza. La historia de Mateo es la historia de todos aquellos que, abandonados y olvidados, encuentran en la adversidad una fuerza inesperada. El imperio quiere eliminar todo rastro del dragón, y a quienes se atrevan a desafiar su poder. Mateo debe proteger a la criatura y usarla como su única esperanza para sobrevivir y darle un futuro diferente a su tierra. La alianza entre Mateo Vargas y el dragón no tardó en atraer la atención de ambos bandos en la guerra. La criatura, a la que Mateo llamó Xochitl, un nombre náhuatl que significa flor, era tan imponente como indómita, con escamas que reflejaban la luz del sol como fuego vivo y ojos profundos que revelaban siglos de dolor y abandono. Mateo sabía que para sobrevivir en ese entorno tan hostil no bastaba con fuerza bruta. Necesitaba inteligencia, estrategia y, sobre todo, aliados. Pero sus opciones eran limitadas. Los rebeldes locales, una mezcla heterogénea de campesinos, desertores y jóvenes idealistas, no confiaban en leyendas ni en bestias misteriosas.
Para ellos, el dragón era un símbolo del imperio y, por tanto, un enemigo. Sin embargo, Mateo logró convencer a algunos de los más valientes y pragmáticos. Sofía, una experta en tácticas de guerrilla con un pasado oscuro que la había endurecido, y Javier, un mecánico e inventor que encontraba en la tecnología artesanal su forma de resistir. Estos nuevos aliados entendieron que la fuerza del dragón podía cambiar la balanza, pero también sabían que mantenerlo oculto era vital para evitar que el imperio enviara tropas para capturarlo o matarlo. Las emboscadas y los ataques se hicieron cada vez más frecuentes. Mateo y su grupo tuvieron que aprender a moverse con rapidez, usando las montañas y desfiladeros como defensa natural. El dragón, aunque herido, comenzaba a recuperar fuerzas gracias al cuidado de Mateo, quien le administraba agua de manantial y comida que conseguían en expediciones riesgosas. Pero no todo eran luchas externas. En el grupo surgieron tensiones. Algunos cuestionaban la presencia del dragón, temiendo que su poder desatara represalias terribles. Sofía, con su mente calculadora, lideraba las dudas, temerosa de que la alianza con una criatura tan formidable pudiera atraer la destrucción sobre ellos. Además, Mateo luchaba contra sus propios fantasmas. La memoria de su familia desaparecida y la traición del imperio lo perseguían. En noches solitarias, hablaba con Xochitl, encontrando en el vínculo con la bestia una forma de sanar viejas heridas. En uno de sus intentos por asegurar provisiones, Javier descubrió que el imperio había desplegado una avanzada tecnología de rastreo, capaz de detectar firmas térmicas y movimientos inusuales en la región. El peligro era más real y cercano que nunca. Con el tiempo, la relación entre Mateo y Xochitl se fortaleció. El dragón, que antes era una fuerza destructiva, comenzó a responder a órdenes, entendiendo que Mateo no era un enemigo sino un aliado. Esta transformación se volvió una luz de esperanza para el grupo rebelde, que veía en ellos una nueva forma de lucha. Pero la amenaza del imperio crecía. La noticia de un humano aliado a la criatura prohibida llegó a oídos del general Ramírez, un hombre implacable que juraba destruir a cualquiera que pusiera en jaque el dominio imperial. La guerra, que hasta entonces se libraba con estrategias convencionales, se encaminaba hacia un punto de quiebre, donde la supervivencia, la confianza y la valentía de unos pocos decidirían el destino de miles. El amanecer sobre la sierra de Chihuahua era un espectáculo de luces y sombras. Pero en la base rebelde, la tensión era palpable. Mateo sentía en cada latido del corazón la responsabilidad que había asumido desde que encontró a Xochitl, el dragón abandonado. Lo que hasta entonces había sido una alianza secreta, estaba a punto de estallar en un conflicto que cambiaría el destino de la región. Todo comenzó con una traición inesperada. Uno de los miembros del grupo rebelde, presionado por el imperio y seducido por la promesa de recompensas, entregó la ubicación de la guarida de Mateo y Xochitl a las fuerzas imperiales. El general Ramírez, con su infantería y sus nuevas máquinas de guerra, avanzaba implacable hacia las montañas. Cuando Mateo recibió la noticia, sintió una mezcla de ira y desesperación, pero también una chispa de esperanza. Sabía que la batalla final se acercaba, y con ella la oportunidad de demostrar que el dragón y los humanos podían ser más que armas de guerra. Podían ser un símbolo de resistencia y libertad. La llegada del ejército imperial fue como una tormenta. Las primeras ofensivas buscaron capturar vivos a Mateo y Xochitl, pero el dragón, con una fuerza y velocidad renovadas, rompió las filas enemigas. Sus rugidos resonaban como truenos, su aliento incendiaba la tierra, y su vuelo rasgaba el cielo con una majestuosidad que inspiraba a los rebeldes y aterrorizaba a sus enemigos. Pero la batalla no fue sin pérdidas. Sofía resultó gravemente herida al proteger a Javier de un ataque sorpresa, y Mateo tuvo que enfrentarse a decisiones desgarradoras. El riesgo de perder todo era real, y el peso del destino de México descansaba sobre sus hombros. En un momento crucial, cuando la derrota parecía inminente, Mateo y Xochitl unieron fuerzas en un último ataque estratégico.
sorprendiendo al general Ramírez y sus tropas con una maniobra audaz. La combinación de inteligencia humana y poder ancestral del dragón derribó la moral imperial y quebró sus líneas. El punto de virada no solo significó una victoria táctica, sino una revolución en la percepción de los rebeldes. El dragón ya no era un símbolo de terror, sino un faro de esperanza. Mateo comprendió que la verdadera guerra era por la supervivencia, sí, pero también por el reconocimiento del valor en lo inesperado y la fuerza en la unión. Emocionalmente, Mateo estaba marcado por la lucha y el sacrificio, pero también por la certeza de que, juntos, podían construir un futuro diferente. La batalla reciente había dejado un rastro de destrucción y dolor, pero también había encendido una llama de esperanza en el corazón de los rebeldes. Mateo observaba a su alrededor, los rostros cansados pero resueltos de sus compañeros, el paisaje agreste de la Sierra de Chihuahua, y al majestuoso Xochitl, su aliado imponente y lleno de una fuerza ancestral que inspiraba temor y admiración al mismo tiempo. A pesar de las heridas físicas y emocionales, el grupo resistía. Sofía, que aún lidiaba con el dolor de su lesión, se había convertido en el pilar del grupo. Su voz, clara y firme, guiaba cada decisión, desde la planificación de rutas de escape hasta la distribución de recursos escasos. No solo se trata de sobrevivir al imperio, les decía, se trata de construir algo que dure, de proteger a México y a quienes no tienen voz en esta guerra. Mateo sentía que la responsabilidad de liderar se hacía cada día más pesada, pero también más significativa. Había aprendido que ser líder no era solo dar órdenes, sino escuchar, inspirar y crecer junto a los demás. Esa lección la había aprendido gracias a Xochitl, cuyo vínculo con él iba más allá de la simple alianza. El dragón parecía comprender no solo los comandos, sino también los sentimientos de su amigo humano. Una noche, mientras el frío del desierto mordía la piel y el cielo se pintaba con millones de estrellas, Mateo y Xochitl se sentaron en silencio frente a una fogata. La respiración profunda del dragón y el crepitar del fuego acompañaban un momento íntimo y revelador. «Sabes, viejo amigo», dijo Mateo en voz baja, acariciando las escamas irregulares del cuello de Xochitl. «Cuando te encontré, pensé que solo eras una criatura más para sobrevivir. Pero contigo aprendí que la verdadera fuerza está en la confianza y en la esperanza que podemos compartir». Xochitl emitió un suave rugido, casi como una respuesta, y extendió sus enormes alas hacia el cielo nocturno, como si quisiera abrazar todo el horizonte y protegerlo. Mientras tanto, Javier se había convertido en el cerebro tecnológico del grupo. Usando restos de maquinaria imperial y materiales encontrados en las montañas, diseñaba dispositivos de defensa y comunicación que podían cambiar el curso de la guerra. Con la ayuda de sus compañeros, improvisaban trampas para ralentizar el avance del enemigo, usando el terreno montañoso como ventaja natural. La combinación de ingenio humano y el poder de Xochitl empezaba a mostrar resultados. Sin embargo, no todo era esperanza sin sombras. La guerra también había sacado a la luz traiciones y miedos internos. Algunos miembros del grupo dudaban de la posibilidad real de victoria. Otros se sentían cansados, al borde del agotamiento físico y mental. Mateo debía ser más que un líder. Debía ser un símbolo de resistencia para su gente. En una ocasión, durante una reunión estratégica, surgió un momento tenso. Carlos, uno de los rebeldes veteranos, cuestionó la utilidad del dragón. ¿Cuánto tiempo más podemos depender de una criatura que no es de este mundo? ¿No será nuestro fin si el imperio encuentra la forma de vencerlo? Mateo, con voz firme pero calmada, respondió: Xochitl no es solo una criatura, es parte de nuestro futuro. Su fuerza, unida a nuestra voluntad, es la esperanza que tenemos para derrotar al imperio. Si perdemos la fe ahora, ya hemos perdido la guerra. Las palabras resonaron entre el grupo, fortaleciendo la unidad. Con el paso de las semanas,
Mateo empezó a notar cambios en sí mismo y en su relación con el dragón. Su confianza crecía, pero también su capacidad para entender que la guerra era mucho más que batallas físicas. Era una lucha por la supervivencia emocional, la resistencia a la desesperanza y el sacrificio por un ideal mayor. Una noche, un ataque sorpresa puso a prueba todo lo que habían construido. El Imperio lanzó una ofensiva desde varios flancos, buscando capturar o matar a Mateo y Xochitl. Pero esta vez, el grupo estaba preparado. Gracias a las estrategias de Sofía, las trampas diseñadas por Javier y el poder aéreo del dragón, lograron repeler el ataque, aunque no sin sacrificios. La batalla fue intensa y agotadora, pero también reveladora. Mateo se dio cuenta de que, para ganar esta guerra, tendrían que aprender a adaptarse, a confiar no solo en la fuerza, sino en la inteligencia, la solidaridad y el respeto mutuo entre humanos y criaturas que antes parecían ajenas. Finalmente, en un momento de calma después de la tormenta, Mateo miró al horizonte y sintió que, aunque el camino era difícil, nunca había estado tan seguro de la victoria. No solo por la fuerza que tenían, sino por la esperanza que se había forjado en los corazones de todos ellos. El amanecer se levantó con una luz tenue que apenas rompía la oscuridad sobre la sierra de Chihuahua. Mateo y su grupo sabían que ese día no sería como ningún otro. El Imperio había movilizado todas sus fuerzas para acabar con la resistencia de una vez por todas. El aire estaba cargado de tensión. Los susurros de las hojas, el crujir de las ramas y los primeros cantos de aves parecían anticipar la tormenta que se avecinaba. Mateo se encontraba junto a Xochitl, observando el valle donde se acercaban las columnas enemigas. La mirada del dragón reflejaba la mezcla perfecta entre furia y calma. Estaba listo para dar todo por su nuevo aliado humano. «Hoy es el día», dijo Mateo con voz firme, aunque en su interior sentía un torbellino de emociones. No solo peleamos por nuestras vidas, peleamos por México, por nuestra gente, por nuestra libertad. Sofía, al frente de las tropas, organizaba los últimos detalles. Los hombres y mujeres que la seguían eran un mosaico de determinación, miedo y esperanza. Habían entrenado para este momento, y aunque sabían que la batalla sería brutal, no se rendirían. El estruendo comenzó cuando las fuerzas del Imperio lanzaron el primer ataque. Explosiones, disparos y el choque de metal resonaban en el valle, mientras Xochitl alzaba el vuelo, lanzando llamaradas que iluminaban el cielo oscuro con un resplandor naranja y rojo. Mateo corría entre sus soldados, coordinando movimientos, dando órdenes, enfrentando el caos con una claridad que solo nace en momentos de vida o muerte. Durante la lucha, una explosión cercana lanzó a Mateo contra una roca. Dolor punzante recorrió su cuerpo, pero no podía permitirse caer. Mientras se levantaba, vio a uno de sus mejores amigos caer herido, y el miedo amenazó con paralizarlo. Fue entonces cuando Xochitl descendió a su lado, envolviéndolo con su gran ala, protegiéndolo de una lluvia de proyectiles. En ese instante, Mateo comprendió que no estaban solos. La alianza entre humano y dragón era más fuerte que cualquier arma enemiga. Con renovada fuerza, gritó una orden clara y potente. ¡Avancen! ¡Este es nuestro momento! La resistencia rompió las líneas enemigas, sorprendiendo al Imperio con tácticas inesperadas y la fuerza feroz de Xochitl. La batalla se tornó caótica. El suelo temblaba bajo las pisadas del dragón y los gritos de lucha llenaban el aire. En el punto culminante, Mateo se enfrentó al comandante enemigo en un duelo que simbolizaba más que un enfrentamiento físico. Era la lucha entre el viejo régimen opresor y la nueva esperanza. Con un último esfuerzo, Mateo derrotó al comandante, y el Imperio comenzó a retroceder. La victoria no fue sin sacrificios, pero la libertad finalmente parecía alcanzable. Mientras el sol se elevaba, iluminando el rostro cansado pero sonriente de Mateo, Xochitl lanzó un rugido triunfante que resonó por toda la sierra, un himno de esperanza para todos los que soñaban con un futuro mejor.
Los ecos de la batalla aún retumbaban en la sierra de Chihuahua, pero la sombra del imperio comenzaba a disiparse. Mateo caminaba entre los restos del campo de batalla, sintiendo el peso de la victoria y el costo que había tenido. A su lado, Xochitl movía su enorme cabeza, observando el horizonte con una mezcla de calma y alerta, consciente de que la paz era solo el primer paso. Los rebeldes, aunque exhaustos, celebraban con lágrimas y abrazos, recordando a aquellos que ya no estaban, honrando su sacrificio con cada sonrisa nacida en medio del dolor. Mateo se reunió con Sofía, Javier y los demás líderes. Habían logrado algo que muchos consideraban imposible: romper las cadenas del imperio y recuperar la esperanza de su pueblo. Pero sabían que el camino hacia la reconstrucción sería largo y lleno de desafíos. Esto es solo el comienzo, dijo Sofía mirando a Mateo. México merece un futuro donde no tengamos que luchar cada día para sobrevivir. Mateo asintió, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y emoción. Miró a Xochitl, su amigo, su aliado, el símbolo vivo de esa nueva era. Juntos, respondió, podemos reconstruir, proteger y crecer. No solo somos humanos y dragones, somos una familia. Con el paso de los días, la sierra se llenó de vida nuevamente. Los niños corrían libres entre las montañas. Los campos comenzaban a dar fruto y las comunidades se unían para sanar las heridas de la guerra. Xochitl se convirtió en un guardián respetado y querido, no solo por los rebeldes, sino por todos los que soñaban con la paz. Su alianza con Mateo había demostrado que, incluso en los tiempos más oscuros, la unión y la confianza pueden crear milagros. En una ceremonia sencilla pero emotiva, Mateo recibió el reconocimiento de su gente, no solo como un líder valiente, sino como el puente entre dos mundos que ahora coexistían en armonía. El sol caía sobre la sierra, pintando el cielo de colores cálidos y prometedores. Mateo, junto a Xochitl y su grupo, miraban hacia el futuro con esperanza, sabiendo que la guerra había terminado. Pero la verdadera lucha por la paz y la justicia apenas comenzaba. El dragón abandonado que debía morir se había convertido en el aliado más poderoso de la humanidad. Y gracias a un humano que creyó en él, ambos encontraron un destino compartido: libertad, amistad y un México renovado. Años después, el eco de aquella guerra parecía un recuerdo lejano, pero su legado permanecía vivo en cada rincón de México. Mateo, ahora un hombre mayor pero aún firme y lleno de sabiduría, caminaba por un sendero rodeado de flores silvestres en la sierra de Chihuahua. A su lado, Xochitl descansaba pacíficamente, su gran cuerpo cubierto de escamas que reflejaban la luz del sol como joyas vivas. Los niños de la comunidad se acercaban para escuchar las historias de aquel tiempo de lucha y esperanza. Mateo les contaba cómo un dragón, abandonado y marcado para morir, había encontrado en un humano un amigo y protector. Cómo juntos habían cambiado el destino de su tierra. Nunca subestimen el poder de la amistad, decía Mateo con una sonrisa, ni siquiera cuando parece imposible. Las generaciones crecieron con esa historia en el corazón, inspiradas a creer que la unión entre diferentes no solo es posible, sino necesaria para construir un mundo mejor. Mientras el sol se ocultaba, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, Mateo miró una última vez a Xochitl y pensó en todo lo que habían superado. Habían demostrado que la esperanza puede renacer incluso en las circunstancias más oscuras. Que la fuerza de un ser no siempre está en sus garras o fuego, sino en su capacidad de confiar, amar y luchar por un propósito común. Y así, en la tranquila sierra de Chihuahua, donde la historia del dragón y el humano se había tejido para siempre en el alma de México, la paz floreció con la fuerza de un nuevo amanecer.